Buenos días. Damos comienzo a la última jornada de estas fracturas de columna que hicimos en el conjunto entre los servicios de traumatología del Hospital Posadas y del Hospital Central de San Isidro. La última jornada trata acerca de fracturas de columna pediátrica, que les voy a dar una charla a continuación. Después habrá una charla que quedó pendiente del doctor Ruiloy sobre fracturas de sacro, doctor Ruiloy, que es el jefe de servicio del Hospital Británico de Buenos Aires. Y posteriormente habrá un workshop que está filmado de la instrumentación pediátrica que tiene la ortopedia Osteolife, que es el Baby Mont Blanc. Le agradecemos muchas gracias a nuestra promotora, la señora Maricel, que nos ha ayudado mucho para hacerlo. Todas estas jornadas han sido realizadas con la ayuda de la gente de comunicación del hospital, que es el señor Juan Mastrepieri, que se encarga de estas jornadas que aparecen en el Zoom el día correspondiente, después volcarlas en el canal de YouTube del hospital, donde están todas las jornadas anteriores, y de Andrés Orciari, de la Oficina de Comunicación a Distancia, que establece el sub de todas estas jornadas también. Ellos nos han ayudado durante todo este año. Eh, no puedo dejar de agradecer en esta última jornada a todos los doctores que han participado en las clases previas, como el doctor Betems, el doctor Viola, el doctor Patton, el doctor Ruiloy que acabo de mencionar y el doctor Grusone. Así como las ortopedas que han colaborado con los workshops, que es la ortopedia corpomédica a través de nuestra promotora que es Claudia, la ya mencionada Maricel de Osteolife, la gente de Bonbris con su dueño, el señor Diego, la gente de Crossmed, donde estuvo nuestra promotora Ligüen, la gente de IP Magna, donde está nuestro amigo Federico también, que nos ayuda en todo este tema. Súper gracias a las ortopedas que han colaborado en todo este tema. Sin más, voy a empezar con este tópico de charlas de fracturas de columna pediátrica, eh, donde eh, me he basado en un par de artículos que han aparecido recientemente. En el 2018, la Sociedad Alemana de Ortopedia y Traumatología trata de establecer recomendaciones para poder tratar este tipo de fracturas y hace dos artículos, uno de fracturas pediátricas y una de fracturas, perdón, cervicales y uno de fracturas lumbares. En el de fracturas toracolumbares, en ambos hace referencia a que estas lesiones son extremadamente raras, las fracturas de columna en los chicos, y que son muy infrecuentes y hay reportes de casos. Por lo que todo este motivo de estas jornadas de poder clasificar y tratar las fracturas, en este tópico que son las fracturas pediátricas, nos encontramos con un gran impedimento, que casi no existen clasificaciones de este tipo de fracturas por su rareza, y hay reportes de casos aislados. Son raros los reportes que tienen más de 30, 40 casos de algún tipo de fracturas de columna en chicos. En cuanto a estas fracturas toracolumbares, este grupo de autores lo que hace es recopilar eh, información acerca de los diferentes miembros que hacen cirugía espinal en la Sociedad de Columna Alemana y preguntarles cómo tratan este tipo de fracturas. Este artículo lo que hace es dividir en tres grupos etarios, que son entre mayores de 10 años, entre 7 y 9 años y entre 0 y 6 años, por las características anatómicas que pueden tener estos pacientes y el cierre o no del cartílago de crecimiento. Y tratan de formular recomendaciones. Una de las recomendaciones es que ante el paciente estable hemodinámicamente realizar una resonancia magnética. En el adulto muchas veces las fracturas pueden ser diagnosticadas y tratadas con radiografía y tomografía, pero los chiquitos con las características anatómicas que tienen de poder ser muy elásticos, entre comillas, o sea, la gran elasticidad que tiene la parte ligamentaria de los pacientes pediátricos, hace necesaria un estudio que se vea las partes blandas como son la resonancia como para poder tratarlos. En cuanto a epidemiología, estas fracturas toracolumbares, como lo vamos diciendo, son una rareza, son entre 7 cada 100.000 y representan el 1 a 4 de las fracturas en niños y adolescentes. La causa principal de las lesiones de fracturas en chicos son accidentes de tráfico, accidentes vehiculares y caídas de altura.
hay un concepto que hay que llevarse, que es las fracturas de columna en la población pediátrica. Está asociada con una lesión concomitante. Muchas veces puede tener una fractura asociada en otra zona de la economía de la columna. Si es cervical, puede tener toracolumbar, lumbar o sacra, o lesiones asociadas como fracturas de huesos largos o traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, traumatismos abdominales, etc. Se cree que hasta el 85% de los pacientes que tienen fracturas de columna en chicos pueden tener una lesión asociada. Las características anatómicas de los pacientes pediátricos van a evidenciar algún tipo de lesiones particulares de este grupo etario, por ejemplo, el síndrome de Sibora, que es la lesión medular sin lesión objetivable radiográfica o tomográfica, y algunas características de lesiones específicas que vamos a ver a continuación, que están producidas por las características anatómicas del paciente pediátrico. Los cartílagos de crecimiento de estos chicos tienen sus lesiones que son propias de este grupo etario, y como les decía, esta clasificación divide en tres grupos, de 0 a 3, 7 a 10 o más de 10, 7 a 9, perdón, o más de 10 años, por el síndrome no de los cartílagos de crecimiento. Una lesión particular de este grupo etario son las lesiones apofisiarias, del anillo apofisiario, que son sobre todo lumbares, pueden ser o no antetraumatismos, muy raramente pueden causar alguna compresión neurológica. Se clasifican en tres tipos, como vemos acá en este slide, y en este corte tomográfico como un ejemplo. Nosotros tenemos un artículo que ha publicado el doctor Aguer del grupo del doctor Chelosi del Hospital Británico, haciendo propósito de un caso de un atleta que fue tratado en forma conservadora. Estas son lesiones propias de los pacientes pediátricos. La clasificación de AO se puede utilizar cuando el cartílago de crecimiento está cerrado, o sea, mayores de 10 años. El grupo de autores alemanes recomienda el uso de esta clasificación, y en menores de 10 años no hay clasificación y habría que ser tratado según su caso individual. Los autores vuelven a publicar toda una recopilación de opiniones de sus principales miembros de la sociedad alemana, y para establecer algún tipo de protocolos o recomendaciones de tratamiento. Y en cuanto a fracturas cervicales, publican en el 2018, mismo año de publicado el de toracolumbares, este artículo, lo inicia en el 18 y fue publicado en el 20. En cuanto establecen que mayores de 10 años, con el cierre de los cartílagos de crecimiento, pueden ser utilizadas clasificaciones de los adultos como el grupo AO, pero en menores de 10 no. Entonces empieza todo el tema de basarse en los grupos de pacientes tratados, o si acaso problemas por tratados, porque no hay gran casuística de estos pacientes. Y vuelve a recomendar que pacientes hemodinámicamente estables pueden ser evaluados mediante resonancia. En cuanto a epidemiología, hasta 10 años la columna cervical es la más afectada. Como siempre, el mecanismo de accidente vehicular es la causa más frecuente de estas lesiones. En pacientes, cuanto más chico es el paciente, se afecta la parte proximal superior de la columna cervical, y en mayores de 8 o 10 años está afectada la parte inferior. Estos déficits en general neurológicos que acompañan a estas lesiones cervicales son poco frecuentes. Se cree que en general entre el 2 y 8% pueden afectar la médula espinal. Las lesiones del Sibora son bastante frecuentes, el 38%, y las lesiones medulares completas están asociadas a lesiones cervicales bajas. Lo que hay que tener en cuenta que de la importancia de estos casos, que por más que tengan muy poca frecuencia, la mortalidad puede ser del 18%, sobre todo en pacientes mayores de 6 años, en los que tienen lesiones cervicales altas y en los que se asocia un traumatismo craneoencefálico. Este artículo del Journal of Pediatric Surgery del 91, de la doctora Dietrich, revisa este tema. Ellos encontraron 50 pacientes con fracturas pediátricas entre el 85 y el 89, de los cuales 16 pacientes no sobrevivieron. Casi el 90% fueron de columna cervical alta, por arriba de C3. Estos pacientes que no sobrevivieron tuvieron lesiones de distracción y tuvieron un trauma asociado al 85%. Lesiones raras, las fracturas pediátricas, pero que pueden tener una tasa de mortalidad muy alta.
En cuanto a características anatómicas, en los recién nacidos, como también sabemos, predomina el tamaño de su cabeza sobre el tronco, mientras que en el adulto es inverso, está dominado por la longitud de las extremidades. Presentan gran flexibilidad. La columna vertebral en el niño tiene ligamentos fuertes, pero están poco desarrollada la parte muscular, tiene hipotonía muscular incorporativamente con los adultos. Entonces, la cabeza a veces no se puede estabilizar ante un trauma importante. Las articulaciones son horizontales en cuanto a la cabeza con el atlas y tienen un aumento de inclinación, lo que supone una mayor estabilidad con el crecimiento. La tasa de lesiones cervicales tiene una mayor proporción en los niños pequeños que en los niños más grandes. Eso lo estableció en un artículo de Maroli y colaboradores. En los menores de 8 años, el movimiento principal, o sea, el fulcro principal está entre la segunda y tercera vértebra cervical, por eso a menudo se observan ahí pseudoluxaciones, que en general son menores de 5 milímetros. La parte anatómica, acá hacemos una especie de stop de estos pacientes, y la parte radiográfica es fundamental para poder elucidar si tiene una lesión o si tiene un desarrollo normal. Hay que conocer los cartílagos de crecimiento de la primera vértebra cervical, de la segunda, que tiene los arcos neurales, el cuerpo del adaptoides y el núcleo de crecimiento proximal. Y no confundirlo con con lesiones traumáticas o, por ejemplo, con el oso adaptoideo. Los cuerpos también de la parte cervical inferior tienen sus propios núcleos de crecimiento y hay algunas vértebras que tienen una forma como de acuñamiento que son normales durante un tiempo del desarrollo de la vida. Entonces, en cuanto si comparamos la parte pediátrica con la del adulto, en resumen tenemos un índice, un radio entre cabeza y cuerpo en general aumentado con facetas horizontales. La osificación está incompleta, no se han fusionado los cartílagos de crecimiento y tienen mucha elasticidad. La osificación de todos los cartílagos y va a provocar la diferencia entre el adulto y la parte pediátrica alrededor de los 9 años, donde se produce el cierre de estos cartílagos. Acuérdense que las lesiones en los chicos pequeños, o sea, menores de 9 años, son sobre todo cervicales altas y los mayores de 9 años son cervicales bajas. Está bien establecido el uso de protocolos de imágenes como para elucidar las lesiones traumáticas, está el Canadian Rule, etc. Hay muchos protocolos que la verdad que son de mucha utilidad, sobre todo también para el paciente pediátrico, aparte del adulto, para poder elucidar que no tengan lesión traumática. En cuanto a mediciones craneocervicales para ver si hay una lesión, hay muchísimas. Vamos a describir 4 que nos parecen de la mayor utilidad, que es la distancia atlanto-occipital, que en lesiones es más de 2,5 milímetros, la distancia entre el vacío y el odontoides, que en lesiones traumáticas es más de 8,5 milímetros, el power ratio, que son las distancias entre C1 y el vacío y el opistheum, y la distancia atraxoidea, que en general es más de 3 milímetros cuando está lesionado el paciente pediátrico. Hay algunos hallazgos que son frecuentemente presentados cuando el paciente tiene una lesión cervical alta, que las articulaciones no son concéntricas, las atlanto-occipitales, puede haber una hemorragia extradural, el aumento de las partes blandas prevertebrales con edema, o en las partes paraespinales o interespinosas con edema también. Estos son sugestivos de lesiones cervicales. Y hay lesiones que imitan lesiones traumáticas, como el oso odontoideo, una pseudosolución C2-C3, acuñamientos vertebrales fisiológicos que pueden estar en las vértebras cervicales, o centros de osificación que no están consolidados, no están cerrados. Por ejemplo, este oso odontoideo, acuérdense que tienen márgenes que son simétricos, corticales, que simulan corticales. Entonces, es la falta de fusión del cartílago de crecimiento con el cuerpo de C2, que puede ser inestable. La pseudosolución C2-C3 está presente en un 20% de los pacientes, es más común en menores de 9 años, pero hay que guiarse por el alineamiento normal
laminar entre C2, C3, que, como ven acá en esta línea blanca, se conserva. Los acuñamientos de los vértebros cervicales también son muy frecuentes en pacientes menores de 9 años y es muy raro las fracturas de por compresión en este grupo etario. Y a veces los centros de dosificación que no han sido, todavía no se han unido pueden imitar algunas lesiones traumáticas. En cuanto a lesiones cervicales, vamos a ver que existe algún tipo de orientación en 3 grupos de estas lesiones. Uno es la dislocación atlanto-occipital. Por las características anatómicas que hablamos recién, son mucho más frecuentes en pacientes pediátricos que en adultos, 3 veces. Frecuentemente, o sea, una gran frecuencia de lesión asociada a neurológico y una tasa de mortalidad bastante alta si no se trata. Hay una controversia en cuanto al tratamiento, si tiene que ser quirúrgico o conservador. Ahora vamos a ver en cuanto a eso. Hay muchas formas de medición, como vimos recién, pero la clasificación utilizada es la de Train-Ellis, que básicamente la luxación a tanto occipital puede ser hacia anterior, puede ser por distracción o puede ser posterior, según esta clasificación. Con estas mediciones que se utilizan para poder clasificarla, acá vemos un ejemplo en cuanto a que el paciente muestra una dislocación occipito-cervical y el tratamiento con artrodesis y las mediciones realizadas. En el año 2000, entre el 91 y el 2011, Astur y colaboradores de un grupo del Hospital de Bonheur, del Children's Hospital en Memphis, Tennessee, recopila una serie de 14 pacientes que tienen una edad más o menos promedio de 5.2 años, que eran todos pacientes, la mayoría del grupo 2, o sea, luxaciones posteriores, y todos los pacientes fueron tratados con fusión occipito cervical y fijación interna. Lo que hace este trabajo de ver es que todo el grupo de estos pacientes con dislocaciones occipito-cervicales fueron tratados con cirugía. La mitad de los pacientes tenían lesiones neurológicas. Y hay un trabajo previo de Horn donde muestra que el estudio de 33 pacientes que habían tenido también esta patología, luxación atlanto occipital, el autor diferencia entre establece dos grupos de pacientes en los cuales hay un grupo que tiene lesiones que no se objetivan en la tomografía. Entonces, sugiere, y sin la resonancia obviamente, lesiones que sugiere realizar un tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen lesiones objetivables en la tomografía y evaluar la posibilidad de un tratamiento no quirúrgico en los pacientes que tienen hallazgos en la resonancia, que serían su grupo 2. Este concepto, en un trabajo reciente del año anterior, del doctor Fernández Joaquín, del grupo de Baccaro, este autor hace una recopilación, un review de 17 artículos. De estos 17 artículos de ilustración occipito cervical, occipito atlanto, 6 eran pediátricos y lo que ve es que la gran mayoría de los pacientes pueden ser tratados con artrodesis occipito cervical, pero un grupo de pacientes que casi llega al 11% puede tratarse con inmovilización. En cuanto a las fracturas de Atlas, no existe clasificación para los pacientes pediátricos. Hay algunas sugerencias de que si la lesión tiene un desplazamiento mayor de 5 milímetros, puede tener una disrupción del ligamento transverso y precisar cirugía, pero el tratamiento de esto es controvertido. Las fracturas de axis de C2 es la más frecuentemente lesionada en los chicos pequeños, porque es una especie de fulcro a ese grupo etario, o sea, menores de 9 años. La S2, C3 es donde tiene mayor movilidad y por ahí se producen las fracturas. El cierre de esta sincondrosis se realizaría entre 7 y 13 años, frecuentemente a los 9. Más allá de ese, cuando están cerradas las sincondrosis, puede utilizarse la clasificación de Anderson de Alonso como en adultos, pero en menores no. En este caso se publica un artículo del doctor Rusin tratando de clasificar estas fracturas de la sincondrosis y ve que hay 5 cartílagos de crecimiento y 6 sincondrosis, ¿no es cierto?
el autor agrupa en 4 grupos de fracturas, en neurocentrales, neurodontos, según la afectación de estas sincondrosis u odontocentrales, y si son bilaterales y afectan este tipo de articulaciones, los tipos 1 y 2, 3, el autor los trata con halo y reducción, más estabilización, y en el tipo 4 solamente con collar. El tipo 4 sería una lesión nada más que unilateral, esta sincondrosis. Establece que el tipo más frecuente es el tipo 1. El tipo 1 son lesiones odonto, eh, odontoneurales con desplazamiento, y las subclasifica en 4 formas según tengan un desplazamiento hasta el 10%, del 10% al 100%, más del 100%, o tengan distracción como se ve en este cuarto grupo. Estos pacientes fueron tratados con halo para reducción y estabilización. También está el grupo 2, el grupo 3, donde ya tenemos lesiones por el tipo de distracción, y el grupo 4, donde tiene lesiones unilaterales. En cuanto a la inestabilidad atroaxoidea, entre C1, atroaxoidea C1 y C2, debido al ligamento de ruptura del ligamento transverso, es extremadamente raro. Tampoco hay clasificaciones. La, la artrodesis se daría entre C1 y C2 si persiste inestabilidad pese a un tratamiento médico. Y la subluxación atroaxoidea, el síndrome de Grisel, lo mismo, en general el tratamiento es médico, se reserva el uso de la artrodesis para pacientes que no se puede obtener reducción, pero tanto en el grupo de patología anterior como en este no existe clasificación en la actualidad. Lo que sí hay es una lesión particular de este grupo etario, que es las lesiones medulares sin lesiones objetivales radiográficas, que es el síndrome de Sibora. Son lesiones que se pueden evidenciar en lesiones de tipo neurológico, pero que no tienen lesiones objetivales en resonancia y tomografía. Con la resonancia magnética se ve lesiones ligamentarias, discales, etcétera, en placa terminal de cantidad de crecimiento. El pronóstico de estas lesiones depende del daño de resonancia. La gran mayoría son a nivel cervical, y 1 de cada 5 tiene unas lesiones de tipo hacia A. Los artículos evidencian que la tasa de recuperación es alrededor de un solo grupo de Asia, y el tratamiento en general es de movilización externa. Esto está basado sobre todo en, como vemos acá, que la médula puede en general estirarse un cuarto de centímetro, pero los ligamentos hasta 2 centímetros. Eso provocaría la elasticidad de la columna vertebral en el paciente pediátrico, provocaría este tipo de lesiones, que son no evidenciables estudios tomográficos y de radiografías, pero como se ve acá en la imagen central a la derecha, como contusiones que tienen la médula espinal en resonancia. La causa más frecuente de estos síndromes de Sibora son lesiones deportivas, contrariamente con lesiones de accidentes vehiculares en los pacientes traumáticos. En este review que hizo el doctor Carroll, 433 pacientes en diferentes trabajos que pudo revisar, muestra esto que el 40% fueron provocados alrededor por lesiones relacionadas con deportivas, y tuvo una mejoría de casi un punto en la escala ASIA. El tratamiento en general de estos pacientes es conservador, de inmovilización hasta 90 días, el uso de corticoterapia, y raramente tiene una indicación quirúrgica. Las fracturas subaxiales, en general, tampoco existe clasificación. Para mayores de 8, 9 o 10 años, cuando se cierra el castigo de crecimiento, se utiliza la O. En menores de esa edad no hay bibliografía publicada, y el tratamiento habría que ayornarlo para cada caso. Hasta acá llega esta charla de fracturas cervicales. Les agradezco mucho su atención, y a todos los participantes de estas jornadas, desde ya el agradecimiento a los que han colaborado, y el particular agradecimiento al doctor Acuña del Hospital de San Isidro, con el que hemos hecho estas jornadas, que ha dado una colaboración en todo este tiempo. Ahora pasamos a las demás charlas del doctor Ruiloy y al workshop de la ortopedia OsteoLife. Dale, dale. Y te presento, Rui. La verdad es que no tengo más palabras de agradecimiento para el doctor Ruiloy.
que ha hecho esfuerzos muy grandes para no solamente estar en esta jornada, dar su charla, me la ha enviado varias veces, hemos quedado. Es el doctor Ruloy, es el jefe de la parte de columna del Hospital Británico, donde la vez que te mandé un mensaje hace casi un año, hemos tenido mucha relación con el doctor Gelosi, que fue el jefe anterior, yo hice la residencia en el Hospital Militar Central y el doctor también, que me dio un gran afecto, yo lo admiro mucho, doctor Federico Gelosi, así que me da mucho gusto extender la amistad que tenía con ese servicio y con ese doctor hacia ti, Rubí. Te agradezco mucho, sé que también sos el jefe de columna de la clínica IMA, y no tengo más que palabras de agradecimiento por este tema. La idea es tu charla, ayornarla junto con la del doctor Rosito, la última jornada de la fractura, las jornadas de fractura del Hospital Posadas. Así que, sin más, si querés, podés compartir pantalla y dar tu charla. Desde ya te agradezco, te saludo y te mando un súper abrazo. Bueno, te agradezco mucho, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer la charla lo más ameno posible. Bueno, ahí te pongo a ver para compartir. ¿Se ve ahí? No. Aún no. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí sí, te falta ponerla en pantalla completa. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando, como decía, por la invitación, por participar de esta charla. Y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Acá, primero que nada, les paso algunas bibliografías actualizadas sobre fractura del sacro para que puedan leer y repasar para todos. Es un buen update generalizado y a veces este tipo de lecturas se hace difícil de un solo sector, pero acá en estos tres trabajos que les paso están una buena revisión de los conceptos más actualizados y las modificaciones últimas de fractura del sacro. Bueno, a manera de introducción vamos a decir que son fracturas poco frecuentes, que es el 2 o 3% de las fracturas de la economía total, pero van en aumento y esa parte que va en aumento se debe también a que tiene un alto índice subdiagnóstico, un 60% de subdiagnóstico o diagnóstico tardío, que con el tema de las nuevas modalidades de tomografía computada han subido mucho el aumento del diagnóstico. Está estrechamente relacionado con la fractura de pelvis, un 50% de la fractura de sacro está vinculada con la pelvis y viceversa, con lo cual siempre que vemos una fractura del sacro tenemos que pensar en una fractura de pelvis asociada. Obviamente son fracturas con trauma de alta energía en su gran mayoría, con lo cual tiene un desafío tanto médico, el diagnóstico y el tratamiento, del diagnóstico porque, como vamos a ver más adelante, las técnicas radiográficas convencionales tienen poca sensibilidad en el diagnóstico, así que eso crea una cuestión de sospecha y búsqueda de la fractura del sacro. Y el tema del desafío del tratamiento clínico y quirúrgico es que como forman parte de una estructura del anillo pélvico y una alta relación con la columna vertebral y su funcionamiento como unidad funcional lumbo-sacropélvica, también es un desafío desde el punto de vista del tratamiento. Asociado a eso es que hay múltiples clasificaciones, hace que el tratamiento de las fracturas y el diagnóstico del tratamiento de la fractura del sacro sea bastante complejo. El objetivo de esta charla fue justamente hacer una revisión de todos estos últimos temas mencionados. Vamos a empezar con que obviamente son lesiones de politrauma. Vamos a hablar básicamente en la charla de lo que son las lesiones por trauma de alta energía. De todas maneras, recordar que si bien la gran mayoría cuando habla de lesiones del sacro son de trauma de alta energía, también existe, como toda fractura, la etiología bimodal, es decir, también se ve en el anciano con fractura de trauma de baja energía, y eso digamos, no es tan difícil diagnosticarlo, tan fácil diagnosticarlo, simplemente se manifiesta por dolor. Vamos a hacer una mención muy breve de esto, simplemente para que nos quede claro. Y después la otra causa etiológica es la oncológica. El mecanismo, como siempre en el trauma de alta energía, es el mecanismo de compresión y carga axial, pero en la gran mayoría se asocian también este mecanismo de compresión lateral, de flexión y de hiperextensión en la región del sacro. Como anatomía, desde el punto de vista óseo, tenemos que recordar que el sacro, si bien es una pieza única formada por 5 vértebras, la vértebra número 1 y número 2 son la estructura básica del sacro y la que está vinculada con el anillo pélvico, es decir, que la estructura más importante desde el punto de vista mecánico del sacro son la primera y segunda vértebra sacras y disminuye un poco en su importancia mecánica en la parte más caudal.
Tal es así que, desde el punto de vista anatómico, esto es importante porque las fracturas transversales que estén por debajo de C2 o C3 van a ser mucho menos importantes desde el punto de vista mecánico y también desde el punto de vista neurológico, porque las estructuras neurológicas van disminuyendo de importancia a medida que vamos más caudal. Desde el punto de vista ligamentario también hay una vinculación directa entre la última vértebra lumbar, que es muy estable, el ligamento que ven ahí, que va desde la apófisis transversa hacia la cara anterior del sacro. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno ve una fractura en un politrauma, una fractura de la quinta transversa, tenés que sospechar una fractura del sacro, porque arrancamiento a avulsión de la transversa. Desde el punto de vista neurológico, anatómico, ¿qué tenemos que conocer? Las relaciones del plexo, de la quinta vértebra, de la quinta raíz, como lo ven ahí, saliendo por el foramen, la raíz saliente del quinto espacio, la raíz que también viene de arriba de la cuarta vértebra lumbar y forma el tronco lumbosacro. Ese tronco lumbosacro descansa sobre el ala ilíaca y también sobre la articulación sacroilíaca, con lo cual las lesiones tanto de la articulación como del sacro pueden tener un compromiso neurológico del tronco lumbosacro, la quinta raíz lumbar. Y si obviamente es más caudal o más vertical o afecta a los forámenes del sacro, como lo ven ahí, va a ir afectando las raíces del plexo sacro más caudales y eso se va a manifestar más clínicamente como una lesión neurológica de síndrome de cola a caballo, siempre y cuando sea bilateral. Ahí se ven en el sacro que las raíces anteriores, que son las motoras, las sensitivas, que son las posteriores, no se ven ahí. Desde el punto de vista vascular, ¿qué tenemos que recordar? Recordar más básicamente la estructura venosa, las dos venas ilíacas que descansan sobre la parte posterior del sacro, están íntimamente ligadas con el sacro y con la pelvis, y como todos sabemos, las lesiones del sacro y pelvis muchas veces difraccionan las venas y generan un sangrado muy importante. Por eso es tan importante, generalmente el sangrado es de origen venoso, ¿no? Por eso es tan importante cuando uno detecta una alteración hemodinámica en un paciente con un politraumatismo, estabilizar y hacer la compresión del sacro, de la pelvis. Un concepto importante para entender las fracturas y analizarlas, ya no desde el punto de vista anatómico, sino funcional, es la unidad. Digamos, el sacro funciona como una estructura que permite que la carga que viene de la columna se distribuya hacia la pelvis y de la pelvis a los miembros inferiores. De tal manera que la última parte lumbar, el sacro y la pelvis, es como una unidad funcional. Y esto es importante entenderlo porque cada vez que haya una fractura muy importante del sacro, sabemos que para poder bypasearla vamos a tener que vincular la columna seguramente a la pelvis, ¿sí? Y lo otro tema importante es que ese sacro, que parece una cuestión más inocente, tiene mucho que ver con la forma de la pelvis, la incidencia pelviana, de tal manera que si hay una secuela en cifosis de la pelvis, eso va a traer a largo plazo una alteración en el eje o de la columna global. Como dijimos, tiene esa fractura distribución bimodal, fue conocida siempre como la fractura saltador suicida, que en realidad lo que sucede es que al saltar, la carga axial que pasa de los miembros inferiores se traslada a la cadera a la pelvis y la pelvis al sacro, y ahí sube, y va fracturando todo a lo largo del eje de la carga. Sin embargo, la causa más frecuente de la fractura del sacro sigue siendo el accidente vehicular, sigue en frecuencia entre un 10 y 15% aproximadamente, o 20%, los peatones, pero son los peatones que son arrollados por vehículos, o sea que sigue siendo la causa del accidente vehicular lo más frecuente por lejos. Después viene con un menos del 10% las caídas de altura y los accidentes de moto. Un tema importante acá desde el punto de vista clínico es que el 75% de los pacientes con fracturas de sacro tienen o son asintomáticos desde el punto de vista neurológico, con lo cual esto puede hacer o pasar desapercibido alguna lesión mecánica que, como dijimos antes, tiene un subdiagnóstico bastante elevado. Siendo la carga axial el mecanismo más frecuente, pero la flexión y la hiperextensión están siempre forman parte siempre de las lesiones del sacro. Vamos a ver un poquito ahora las clasificaciones que hay y qué tipo de tratamiento o qué tipo digamos, de predicción neurológica nos permiten clasificaciones. Una de las clasificaciones más utilizadas, más ampliamente divulgadas, es la clasificación de Francis Dennis, que la hizo en 88, que fue la primera que apareció porque justamente son las fracturas más frecuentes. La fractura vertical del sacro es la más frecuente por lejos que las demás, que vamos a ver, y él lo que hizo es dividir al sacro en tres zonas, desde lateral hacia medial, en el cual tiene un índice de gravedad. La zona alar, que es la más externa, como ya vimos anatómicamente, ahí descansa el plexo lumbosacro, es decir, que aquellas lesiones de ese sector pueden afectar el plexo lumbosacro, pero las afecciones
bastante infrecuente, menos del 5%. La zona 2, que obviamente es por toda la zona del foramen del plexo sacro, sí van a afectar o tienen más índices, pero generalmente un 30 o un 40% de lesiones neurológicas en la zona 2, depende de la magnitud del desplazamiento. Y la zona 3, que es la zona ya más medial, que tiene un trazo de fractura que puede involucrar el canal, esa tiene más de un 60% de compromiso neurológico, es decir, que la gravedad va desde lateral hacia medial en cuanto a la estabilidad mecánica y neurológica. Isler hizo una pequeña modificación en cuanto a esa clasificación de Dennis, la clasificación número 2, la que pasa por el foramen, y dijo que si el trazo es más lateral, se pasa por fuera de la articulación facetaria del 5C1, tiene mucho menos compromiso neurológico, y cuando el trazo de fractura pasa directamente por el canal, la afección neurológica llega o puede llegar a un 90%. Otra clasificación que se utiliza mucho es la clasificación de Roca-Camil. La clasificación de Roca-Camil, si bien es un poco más antigua, como fue modificada por Levach, apareció recién en el año 91. A diferencia de la otra, de la de Dennis, esta evalúa el sacro en su componente horizontal, no vertical, horizontal, y establece o da unas pautas en cuanto a la morfología, al desplazamiento que tiene, al mecanismo que la genera también. Entonces, esto es así. La fractura horizontal del sacro, cuando se afecta, tiene algún grado de cifosis leve, pero no hay desplazamiento, es decir, no hay listesis. Cifosis sin listesis tiene un compromiso neurológico bastante bajo. Después está la tipo 2, en la cual hay una cifosis mayor y un ligero desplazamiento. Al tener mayor desplazamiento, obviamente tiene un compromiso neurológico moderado. Y estas dos fracturas son por hiperflexión del sacro. La tipo 3, que es la que mostramos recién, ya hay un desplazamiento o una desvinculación que puede llegar a la ptosis del sacro, obviamente tiene un compromiso neurológico muchísimo más elevado que el anterior, y la modificación última que hizo Levach, en el cual hizo que la fractura del sacro, como una gran conminución de la fractura del sacro, que son altamente inestables. Tanto estas dos últimas fracturas son altamente inestables y son tratamiento quirúrgico. La diferencia es que en la tipo 3 predomina la hiperextensión, también que se hiperextiende la columna y se va hacia adelante, se cae. En cambio, la tipo 4, el mecanismo predominante es la carga axial. De todas maneras, las dos de estas fracturas son quirúrgicas, ¿no? Bueno, estas dos clasificaciones anteriores son de la época de las radiografías. A medida que esto fue avanzando, empezaron a aparecer clasificaciones mejores, como esta de Vaccaro, en la cual van a ver que es una combinación de trazos fracturarios, en la cual está la combinación vertical con la horizontal. Pero esto cambia, hay un cambio conceptual muy importante con esto, en el cual cuando están combinadas estas fracturas, ya no es una fractura del sacro, sino es una disociación espinopélvica. Recién dijimos que había una unidad funcional que al hombro sacro pélvica, y que cuando esto está alterado de esta manera con trazos de fracturas, que como ven ahí puede ser en H, puede ser en U, puede ser en T, en lambda, no importa la forma que tenga, pero está desvinculado el sacro de la pelvis, o sea, la columna lumbar de la pelvis, es una disociación espinopélvica, y son fracturas altamente inestables y requieren tratamiento quirúrgico, como vamos a ver más adelante, en el cual se hace una fusión o una estabilización desde la columna hacia la pelvis directamente. Es decir, que si bien está dentro de la clasificación de la fractura del sacro, tiene una lesión, tiene un componente mucho más grave. Por supuesto que la O nos da también una clasificación. En el 2016 hizo una evaluación de 470 casos, y obviamente es una mezcla de todas las clasificaciones anteriores, en la cual dijo, bueno, lo dividió en gravedad, entonces pone la A, la B y la C, en la cual va incrementándose la gravedad. Entonces las A son fracturas transversas, que como la Roca-Camil, en la cual son por debajo de S2, las que son por debajo de S2, como dijimos anteriormente, desde el punto de vista mecánico, no están cada pelvis, con lo cual son fracturas mecánicamente estables y neurológicamente también son estables. Ya la tipo B, como es vertical, con mayor o menor gravedad, tienen más compromiso neurológico y más compromiso mecánico también. Y las tipo C, que son las de Vaccaro que había dicho antes, que ya son disociaciones espinopélvicas, pues son combinaciones de trazos fracturarios que aísla el sacro de la columna con la pelvis. Bueno, desde el punto de vista inicial, cuando uno ve un paciente con un trauma, un politrauma, son siempre trabajos multidisciplinarios, no lo vamos a ver como fracturas únicas. Existe la fractura única del sacro, que es la fractura que está justamente por S2, por trauma directo, pero no son frecuentes. Lo más habitual es que estén asociadas, como dijimos,
a fracturas de la pelvis, entonces van a tener un alto compromiso visceral y tienen polifracturas, tanto miembros inferiores de columna o fracturas pélvicas. Con lo cual, siempre el abordaje de estos pacientes es multidisciplinario. Desde el punto de vista de nosotros, los que nos interesa son estas imágenes de acá, hematomas múltiples en la región lumbar, otro en la región pélvica, la inestabilidad hemodinámica. Recién dijimos que, obviamente, como está asociado a muchas lesiones viscerales, la inestabilidad hemodinámica puede ser multicausal, por supuesto, pero desde el punto de vista ortopédico lo que tenemos que pensar es en esas venas que se pueden abrir, que se pueden fraccionar y que pueden sangrar, y la cinta pélvica sigue siendo un mecanismo para estabilizar la pelvis para evitar el sangrado sacro. Bueno, el examen neurológico que hacemos, volvemos a la anatomía que explicamos recién, las fracturas verticales, donde puede estar tapado el tronco lumbosacro. Entonces ahí que examinamos básicamente la flexión y la extensión del pie, el hallux. Si hay algún grado de debilidad neurológica se va a ver en ese sector. Y después ya todo lo que sea la cuestión perineal, la sensibilidad de la parte perineal, y desde el punto de vista de la función vesical, lo único que podemos evaluar es la orina, pero son pacientes politraumatizados, con lo cual es bastante difícil de realizar este examen. Así que el tono rectal y el reflejo bulbocavernoso siguen siendo, desde el punto de vista de la evaluación del plexo sacro, lo más eficiente. Bueno, para el diagnóstico dijimos que era difícil hacerlo, y es por esto. Las radiografías tienen una sensibilidad de menos del 30%. Por supuesto que le hacemos todo el par radiográfico completo, que consiste en la panorámica de pelvis, como lo ven ahí, la inlet y la outlet, que es simplemente el foco de rayo que entra en la entrada de la pelvis o en la salida de la pelvis hacia adelante, y siempre asociarlo a radiografías de la columna lumbosacra, porque son justamente lesiones que aparecen asociadas. Dicho esto, el gol estándar del diagnóstico de estas fracturas hoy por hoy es la tomografía computada, no es la radiografía, aunque hay que pedirla, por supuesto, y esto nos permite tanto el diagnóstico como la planificación quirúrgica. Y lo ideal es también que si se puede, que sea con reconstrucción 3D. La resonancia magnética aporta muy poco o nada a lo que es la lesión de trauma de alta energía. Hay un paréntesis acá en lo que es la lesión del anciano o la fractura por insuficiencia, que tiene otro capítulo completamente aparte, en el cual la resonancia le gana a la tomografía, puesto que la secuencia STIR nos muestra el edema sin que haya un trazo evidente de fractura justamente por la osteopenia, y eso nos permite el diagnóstico de un paciente que tenga dolor en la zona con un trauma de muy baja energía. Pero en lo que hablamos de alta energía, la resonancia magnética es poco lo que aporta. Bueno, una vez establecido el diagnóstico, tenemos que, como siempre, ver cuál es el tratamiento ideal para esto, si es quirúrgico o no quirúrgico. El objetivo siempre va a ser justamente la estabilización estructural del sacro y la función neurológica si está alterada, sea por métodos quirúrgicos o no quirúrgicos. El pronóstico básicamente va a estar determinado por el compromiso neurológico o la magnitud de la lesión mecánica que tenga en el inicio, ¿no es cierto? Dentro del tratamiento no quirúrgico, que vamos a ver cuáles son las indicaciones, obviamente, como toda fractura de la economía, uno tiene que inmovilizar la estructura fracturada y la articulación proximal y distal de la fractura. Y es un poco complicado hacerlo en el sacro, porque uno debería inmovilizar la columna lumbar baja y la pelvis, la cadera, con lo cual eso antiguamente lo hacíamos con lo que se llamaba un yeso pelvicalzón. Hoy se puede hacer esta misma inmovilización con un corset, que es un poco más eficiente, pero no es sencillo, es mucho mejor tolerado en niños que en adultos. Van a ver también lo que es la inmovilización con la faja lumbosacra. Esto es una cuestión que es muy poco eficiente, con lo cual generalmente la combinación del reposo suele ser lo más eficiente y lo más efectivo para el tratamiento no quirúrgico. ¿Dónde se reserva eso? Las fracturas estables 1 y 2 de Dennis, en la cual no hay compromiso neurológico, no hay conminución y no hay desplazamiento. Y las fracturas transversales, como he dicho inicialmente, que no tienen vinculaciones estructural por debajo de S2. Dentro del tratamiento quirúrgico hay varias opciones según el caso. Está la descompresión, está la sacroplastía, la osteosíntesis, la fijación lumbopélvica y la osteosíntesis triangular. Vamos a hablar brevemente de cada una y cuáles son las más eficientes y en qué caso. La descompresión puede ser una descompresión directa o indirecta. La descompresión directa no es una cosa muy utilizada, se deja excepcionalmente cuando uno tiene
o puede visualizar en la tomografía algún componente, un fragmento que esté realmente comprimiendo en un sector, porque la gran mayoría de la lesión neurológica asociada a esto se debe a la lesión y a la distracción de las raíces en el momento, o incluso se puede hacer una sección radicular, con lo cual lo más eficiente suele ser inicialmente la reducción indirecta, es decir, acomodar los fragmentos en su posición y estabilizarlos. Ahora, si aún así yo veo en la tomografía que hay un fragmento, entonces se limita a la laminectomía, o sea, hacer una laminectomía para descomprimir. Pero no es lo más indicado habitualmente, y de hecho tener que hacerla, lo ideal es hacerla antes de las 72 horas para evitar la secuela neurológica. La sacroplastía, acá también hago un paréntesis porque esto estamos mezclando un poco las fracturas de insuficiencia, pero bueno, como están establecidas así. La sacroplastía es una cementación, es como una verteproplastía, simplemente que en el sacro, que es mucho más conocida, que se realiza a partir del año 2001, en la cual los pacientes ancianos que tengan una cavidad o una fractura del sacro con mucho dolor, se puede intentar realizarlo. O en pacientes oncológicos. No tiene bastante controvertido, puesto que el sacro, como no tiene límites anatómicos tan claros como una vértebra, generalmente el índice de filtración del cemento hacia las raíces es bastante elevado y genera bastantes radiculopatías secuelares, con lo cual su utilización está un poco controvertida. Ahí está cómo se hace como la verteproplastía igual, se ubica el pedículo, se introduce la cánula dentro del pedículo y se llena de cemento. Bueno, vamos a lo que nos atañe más ahora, que son las osteosíntesis, que puede ser abiertas percutáneas, la fijación lumbopélvica y la osteosíntesis triangular. La fijación iliosacra, que es una de las más utilizadas, que es más que nada en las fracturas verticales, como se ve ahí, lo cual puede ser unilateral o bilateral. El tornillo se coloca en S1 o en S2 con rayos, va ligeramente desde posterior a anterior. Ahí tiene la imagen de cómo es la colocación inadecuada. Si pongo la entrada muy anterior, puedo lesionar un vaso. Si pongo la entrada muy posterior, puedo introducirme dentro del canal. Con lo cual, la colocación adecuada es muy, muy importante a la hora de realizarla. Y tiene una sacroiliitis o una lesión dolorosa secular que puede llegar hasta un 30% de los casos. Pero con una técnica adecuada, la tasa de complicaciones es muy baja. Entonces, la osteosíntesis del tornillo iliosacro, entonces, que está indicada básicamente en las fracturas uni o bilaterales de Denis 1 o 2 y 3, siempre y cuando no estén desplazadas o no tengan un grado de convolución importante, y las fracturas de disociación pélvica, como vimos recién, de disociación lumbosacra, como parte de la osteosíntesis triangular que vamos a ver más adelante. Ahí tenemos una foto de cómo queda el tornillo colocado. Y hay que tener una cuestión importante, que hay dismorfia sacra, es decir, no todos los sacros tienen un ala que permiten colocar un tornillo, con lo cual cuando vemos la tomografía siempre hay que ver bien la anatomía del sacro para ver si es adecuada para la colocación de un tornillo. Otra opción, menos utilizada pero también válida, es el tornillo transilíaco, en el cual se utiliza a la altura de las espinas ilíacas posteriores superiores, y se pone un tornillo pasante ilíaco a ilíaco. Hay que tener cuidado con la magnitud de la compresión, puesto que puede hacer una antepulsión sacra. Otras opciones son el tornillo S2 o S1, ilíacos, ser sacro-ilíacos, para estabilizar también lo que es la región alar del sacro con la pelvis. Tiene una tasa de complicaciones un poco más elevada y tiene una curva de aprendizaje también más elevado. Se usa también como parte de la inclusión de la estabilización lumbopélvica. El tornillo transilíaco o transacroilíaco, que es un tornillo en el cual está indicado la fractura sagital del sacro, Denis tipo 3, la cual tiene un riesgo más elevado de complicación iatrogénica, puesto que el tornillo va colocado un poco más posterior que el anterior, y cruzarlo de lado a lado hasta llegar hasta el ilíaco del otro sector. Hay que tener cuidado también con la sobrecompresión, sobre todo en las fracturas con minutos, en el cual uno sigue ajustando el tornillo y puede pasarse la compresión. Otra opción son la reducción abierta y la fijación interna del sacro con la placa. Se hace una incisión también en la piel, en la altura de espina ilíaca posterior superior, se desliza la piel. Ahora vamos a ver foto cómo se hace. Se desliza la placa por debajo y se ingresa hasta el otro, al ilíaco del sector contrario, y se hace la estabilización. Básicamente se utilizan en fracturas obviamente desplazadas, en fracturas bilaterales también, y se puede o no combinar, como ven ahí, con un tornillo iliosacro.
La fusión lumopélvica, que es una de las fijaciones más rígidas que hay, el concepto es antiguo, es del año 50, pero ahora con la utilización de tornillos más adecuados es muchísimo más fácil hacerla, la cual se utiliza. Puede ser 1, 2 o 3 niveles, una magnitud de la lesión de la parte lumbar, y a eso se introduce tornillos pélvicos y se vincula con una rótula toda la estructura de la columna hacia la pelvis. Eso justamente nos permite saltear toda la estructura del sacro y las fracturas conminutas del área ilíaca, donde no soporta carga de ningún tipo, o las fracturas transforaminales del sacro, es una de las lesiones más útiles que hay. Otro concepto es la osteogenesis triangular, que la triangular lo que hace es mezclar el concepto de la lumbopélvica asociado al tornillo iliosacro, es decir, se ponen tornillos que van desde la región lumbar, puede ser cuarta o quinta, o puede ser solamente quinta como en la foto, de eso se pasa al ilíaco directamente con un anclaje, con una rótula, y asociado a esa osteosíntesis se agrega también la osteosíntesis iliosacra que vimos anteriormente. Eso le da una estabilidad bastante más importante y le da en los dos planos, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, en las fracturas altamente inestables. Acá se ve la foto de cómo se realiza el anclaje, se pasa el cuarta, quinta vértebra lumbar, que es lo clásico, es decir, 2 niveles por arriba de la lesión y un nivel a nivel pélvico con la combinación de tornillo iliosacro. Un tema importante es que esto se puede hacer en forma unilateral, como lo ven ahí en las fotos, siempre y cuando la fractura sea unilateral, y en el caso de que haya una disociación espinopélvica, en el cual esté todo el sacro fracturado, obviamente hay que hacerla en forma bilateral. Como resumen de todo esto, que nos tenemos que llevar a casa de esto, es que las lesiones sacropélvicas, el diagnóstico lo hacemos con las radiografías y obviamente con la tomografía. Lo mandatorio es la tomografía, tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Una vez establecidos el diagnóstico, tenemos que ver si las fracturas son estables o inestables. Si son estables, anda con tratamiento médico, que es una gran mayoría, y las inestables, ver qué tratamiento quirúrgico es el más adecuado. Básicamente tenemos que pensar conceptualmente en estos tres que están acá: en los tornillos iliosacros, en la fijación lumbopélvica o la fijación triangular. Son los tres más utilizados y que más resultados dan. Los tornillos cerebropélvicos, fracturas Dennis tipo 1, tipo 3, no con minutas, en el cual no haya un gran desplazamiento tampoco. La lesión lumbopélvica, cuando con una disociación lumbopélvica, si está fracturado tanto vertical como horizontalmente el sacro, ahí tengo que saltear el sacro, bypasearlo, la forma es hacerlo con la fijación lumbopélvica. La fijación triangular, ¿cuándo? Que es la misma fijación lumbopélvica más iliosacro, en fractura de Dennis tipo 2, que está muy conminuta, o cuando haya una diastasis, una separación de fragmentos muy importante, igual yo tengo que reducir los fragmentos en un lugar con el iliosacro y estabilizarlo con la parte lumbopélvica. Lo más importante que hay de todo esto es tratar de reducir el sacro a lo máximo posible para evitar la compresión neurológica con la descompresión indirecta. Vamos a ver unos ejemplos clínicos rápidamente. Esto es un paciente con un politrauma, como se ven acá, así ingresa, el ilio es difícil de ver, ven la tabla de traslado, con lo cual también se hace la radiografía en esas condiciones, con lo cual es difícil ver la fractura. Se ve ahí en la rama isquiopubiana sí, alguna alteración, pero mandatorio acá que es la tomografía. La tomografía muestra claramente la fractura bilateral del sacro a nivel de zona 2, y acá se hace el tornillo transsacroiliaco, se ve la fractura también de rama que te puede realizar una osteosíntesis como en la foto. Otro ejemplo de cómo se coloca la placa que hemos dicho anteriormente, que sería otra opción, esta ante la misma fractura, que es la colocación de la placa, se hace incisión en la piel, se pasa hasta abajo de la piel la placa que ven arriba conformada y se estabiliza con los tornillos como lo ven acá. Otra lesión es la lesión tipo Dennis 2 también, como ven ahí, una gran diastasis, y la colocación de los tornillos, como es unilateral, como ven acá, se puede colocar un tornillo o dos tornillos. Un detalle importante es colocar la arandela que ven ahí. Cuando uno coloca una arandela, el tornillo, a medida que uno lo introduce, viola el ilíaco, se introduce dentro del ilíaco y pierde mucha presa. Acá es un ejemplo de dismorfismo. Dijimos que no todos los sacros son adecuados para colocar el tornillo iliosacro. Acá ven un ejemplo, ven el área ilíaca de un sector que está extremadamente delgada. La tasa de complicación neurológica con eso es muy elevada, con lo cual no se recomienda hacer un iliosacro, aunque la fractura sea desde el punto de vista potencialmente para hacerlo, sino que acá se hace una fusión lumbopélvica. ¿Qué pasa con las complicaciones? Si pongo el tornillo muy anterior, como dijimos hoy, hay posibilidad de lesión vascular. Si pongo el tornillo muy posterior,
como ven ahí me mando adentro del canal y puedo tener una lesión neurológica. ¿Cuál es la lesión? El punto de entrada ideal es de posterior, ligeramente anterior, con control radiográfico. Como conclusiones, bueno, conocimiento de la anatomía es muy importante, ya sea para el diagnóstico como para el tratamiento, para la colocación del instrumental. El politrauma siempre, pues son pacientes que están asociados a múltiples fracturas de pelvis y del resto de la economía. Y el tema del tratamiento final termina siendo un poco artesanal en algún punto, porque no todos los pacientes se les puede hacer el mismo tratamiento. Si de un dimorfismo sacro no le puedo colocar un tornillo, como dijimos recién, entonces tengo que cambiar de tratamiento. De tal manera que esto de que está pendiente de clasificación y el protocolo completo hace que el tratamiento de las fracturas del sacro, al final y al cabo, siempre termina siendo bastante artesanal. Ver cada caso en particular, ver qué grado de lesiones partes blandas tengo, y en base a todo eso, decidir cuál es el tratamiento quirúrgico más adecuado. Muchas gracias. Pero muy agradecido, Rui. Muy clara tu clase. Me pasé mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que si voy muy rápido, Está si es para perfecto. los chicos no van a entender nada. Está perfecto. Yo te hago ¿No? dos preguntas nada más, para que contestes en 2 minutos. Partes blandas y percutáneo. O sea, ¿qué consideración tenés con el tema de partes blandas en el sacro? ¿Y qué consideración tenés con todo el avance de lo que es percutáneo? ¿Has usado algo de eso? Viste que a veces hay algunos trabajos en la actualidad que hacen la fijación triangular, todo en forma percutánea. Sí, a ver, las lesiones de partes blandas, si tiene una lesión de partes blandas importante, muchas veces todo lo que sea el ilio sacro puede estar contraindicado. O sea, si yo tengo una lesión, una úlcera, una lesión de un colgajo, lo que fuese en ese sector, no puedo utilizar una osteosíntesis percutánea en ese sector. En cuanto a la utilización percutánea, sí, hoy hacemos casi todo percutáneo nosotros. O sea, todo, tanto la colocación de tornillo ilíaco como el tornillo lumbares, todo el sector es percutáneo. Si uno lo puede hacer percutáneo es muchísimo mejor. La única indicación para no hacerlo es que uno tenga una lesión de partes blandas justo en el sitio de entrada. Entonces, eso lo complica, porque uno puede generar una infección a partir de eso, o tiene que hacer una toilette previa, o lo que fuese. Por eso decía que termina siendo artesanal la decisión definitiva. Pero siempre que uno tenga el punto de entrada de la piel para hacer percutánea, es infinitamente superior al percutáneo que lo abierto. Hola, buenos días. Mi nombre es Maricel y Michelle, somos de la empresa Osteolife. Queremos agradecerle la invitación al doctor Fernando González a la nueva jornada del curso de fractura de columna. En el día de hoy vamos a presentarles el Mont Blanc Baby. A su vez también les recordamos que tenemos el Mont Blanc barra 5.5, tenemos el Alif, que es vía anterior, modelo Kili, tenemos cage vía posterior, lift, tenemos placa cervical vía anterior y cage cervical y cage autosustentable. Nuestro sistema Mont Blanc Baby es un sistema francés. Contamos con tornillos poliaxiales, monoaxiales, ganchera, barra de titanio y cromo cobalto de 4.0. Empezamos con la punta cuadrada, tenemos stefis, curvo y recto, palpador, y ahora pasamos a colocar los tornillos. Colocamos el tornillo, ahí está montado. Sacamos. Colocamos el otro tornillo. Ahora pasamos a fijar la barra. Como pueden apreciar, la barra es de 4.0. Una vez colocada la barra, también queda colocada el sistema de distracción que acompaña la maduración esquelética del paciente. Con este simple paso procedemos al alargamiento de la barra.